El niño crecía y se fortalecía. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es importante, amados hermanos, porque no solamente es una expresión de el crecimiento físico del Señor, sino que es importante considerar el crecimiento y la fortaleza que el Señor le dio a su hijo desde que nació, ¿verdad? Es importante porque la Biblia en San Mateo y en San Lucas, que son los que nos presentan la historia del nacimiento y de la vida del Señor Jesús desde el inicio, nos hablan, amados hermanos, y nos dicen que desde antes que naciera el Señor Jesucristo hubo muchos problemas, tanto en su familia como en la sociedad. José tuvo muchos problemas, hermanos. ¿Cómo podía él aceptar que la persona con la cual estaba comprometida estaba embarazada? Todavía no se habían conocido como esposos. ¿Cómo es posible que él pudiera recibir esta noticia? Y amados hermanos, cualquiera de nosotros hubiera estado en esa posición también. Imaginen ustedes a María diciéndole: estoy embarazada, y tú no eres el papá. Imagínense eso. ¿Qué sintió José? ¿Qué se imaginó José? No son momentos fáciles, menos en una cultura en la que la ley decía, amados hermanos, que si sucedía algo así, la sentencia era la muerte a pedradas, apedreados. Los dos que habían cometido bajo estas circunstancias adulterio. Amados hermanos, imaginen ustedes a José escuchando eso, y si estuviera en nuestros tiempos, ¿qué le diría usted? ¿Verdad? ¿Qué crees que nací ayer? ¿A otro perro con ese hueso? ¿Verdad? Son nuestras expresiones cuando pensamos o sentimos que nos están viendo la cara. Y José se sentía así. Era un ser humano igual que nosotros, de tal manera que él tenía muchos problemas en su interior para aceptar eso. No creo que haya recibido esa noticia de buena manera. Si estaba contento, seguramente cambió a estar muy enojado, muy frustrado. Pero también, amados hermanos, tenía problemas para aceptar, para entender, para comprender que ese niño que estaba esperando su prometida venía de parte de Dios, ¿verdad? Si a usted le dicen: estoy esperando un hijo, pero viene de parte de Dios, ¿usted qué pensaría? No son cosas fáciles. Pero, amados hermanos, Dios, en su amor, en su infinita misericordia, que comprende y conoce la humanidad, el sentir de la humanidad, habló con José. Y esa es la manera, amados hermanos, en que se presentan los resultados, las consecuencias de lo que es la Navidad. Dios habla con José, porque Dios es el único, amados hermanos, que puede cambiar las formas de pensar, el único que puede cambiar las costumbres, el único que puede cambiar las convicciones que a veces son tan fuertes en nosotros y que las ponemos por encima de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios es el único que nos puede cambiar, que nos puede transformar. Y Dios habla con José. Imaginen ustedes el poder de convencimiento de Dios.
¿usted aceptaría un consejo que le dicen, Dios dice esto, y usted dice, sí, Señor, así como está tan enojado? Cuando a usted le piden que perdone las ofensas, cuando a usted le piden que platique con las personas para conocer realmente lo que pasó, pero como estamos tan enojados, desechamos absolutamente todo, hasta lo que Dios dice. Pero Dios, amados hermanos, es un experto, es un especialista en convencer a las personas. Por eso, cuando Dios habló con José, ahí en la Biblia se nos presenta un pequeño diálogo. ¿Cuánto tuvo que hablar Dios con José? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué palabras? ¿Con qué tono? Hablándole al corazón, hablándole a la mente. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Lo convenció. Esos eran los problemas por los que estaba pasando esta familia. Y Jesús todavía no nacía. Solamente era el anuncio de su venida. Pero, amados hermanos, estando avanzado ya el embarazo de María, este matrimonio tuvo que viajar de Nazaret a Belén de Judea para ser empadronados. Es un viaje, amados hermanos, difícil. No hay carros, no hay comodidad. Para una mujer embarazada, con su embarazo avanzado. Y ustedes saben cómo fue el trayecto. Pero al llegar allá, tuvieron problemas para encontrar un lugar adecuado para el nacimiento. Son situaciones difíciles por las que está pasando esta familia, amados hermanos. Pero también cuando ya nació Jesús, tuvieron que salir de emergencia hacia Egipto ahora, porque el rey Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. ¿Qué le había hecho Jesús? Era un bebé. ¿Y usted qué pensaría, qué sentiría si le dicen, tal familia o tal vecino está buscando a tu hijo para matarlo? Anda diciendo por todos lados que... Imagínense ustedes. Entonces tuvieron que agarrar sus cosas así como estaban, porque así lo presenta la palabra de Dios. Despertando del sueño, dice, agarraron sus chivas, como decimos nosotros, y vámonos rápido a Egipto, con un bebé, en la noche, en la madrugada, huyendo. Todo eso, amados hermanos, pasó en lo que nosotros llamamos la Navidad. No tuvieron una cena bonita, no tuvieron una reunión familiar, le llevaron presentes, pero esos presentes daban a conocer lo que iba a pasar con el Señor Jesús, hasta su muerte también. Pero esto es lo que nos indica lo que sucede, amados hermanos, alrededor de la Navidad. Cuando Jesús vivió en Nazaret, en Egipto, perdón, estamos en Egipto, llegó la noticia, Dios le dice, regresa. Ya murió Herodes, porque después de Herodes, su hijo Arquelao también quiso seguir con eso, buscándolo para matar, pero ya murieron. Regresa. Entonces los dos regresan, ¿verdad? La familia regresa y se establecen finalmente en la ciudad de Nazaret. Todo esto, amados hermanos, está escrito, está dicho, está profetizado por los profetas. Y así sucedió. Ahora, amados hermanos, con todo esto que pasó, con todo esto que sucedió, ¿acaso Jesús creció con traumas en su mente?
¿Acaso Jesús creció con odio en su corazón hacia aquellos que le quisieron hacer daño? Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el niño crecía y se fortalecía. Tenemos que considerar esto, porque si Jesús vive en nuestro corazón, si Jesús nació en nuestro corazón y tenemos el abrigo de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia, amados hermanos, tenemos que considerar cómo es nuestra vida. ¿Usted qué cree realmente que Jesús puede sanar? ¿Puede darle una vida? Y no hablo físicamente, ¿verdad? Porque esa es luego nuestra mirada, sino una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida en la cual usted pueda confiar plenamente en el Señor y depositar en Él su corazón, de tal manera que pase lo que pase, usted crece en el Señor y se fortalece en el Señor. Amén. Sí, amados hermanos, es cierto, muchos pasamos diferentes situaciones, tal vez desde que nacemos, como le pasó al Señor Jesús, tal vez desde niños, tal vez de jóvenes, tal vez de adultos. Hay mucha maldad en este mundo. Al Señor Jesucristo lo persiguieron para matarlo. Pero el mundo, amados hermanos, se ha especializado en decirnos que por esas razones nosotros tenemos traumas y tenemos problemas, y que por eso no podemos ser felices, y que por eso no podemos dormir, y que por eso no podemos tener buenas relaciones con las personas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo creció con todo eso, pero la palabra de Dios nos dice que Él crecía y se fortalecía. ¿Qué hizo esta familia cuando pasaba por estas situaciones, cuando pasaba por estos problemas, cuando pasaba por estas circunstancias? ¿Cómo era su vida? ¿Qué se hablaba en la familia? ¿Qué es lo que tenía el Señor Jesucristo siendo niño en su mente y en su corazón? Amados hermanos, San Lucas 2:40 nos dice que Jesús crecía, que se fortalecía, que se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. Y esto nos habla, amados hermanos, de la vida familiar del niño Jesús. Es cierto que tenemos problemas económicos en la familia. Es cierto que a veces tenemos problemas con los vecinos. Es cierto que a veces tenemos problemas en el trabajo. Es cierto que a veces tenemos problemas matrimoniales. Pero cuando no tenemos este concepto de que Jesús habita y vive y nació en nuestro corazón, amados hermanos, los primeros que lo llevan son los niños, porque nos peleamos delante de ellos, porque hablamos de todo lo que sucede enfrente de ellos, porque les inculcamos odio hacia su padre o hacia su madre cuando las personas se han separado. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el niño Jesús creció, se fortaleció, se llenó de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. Y esto nos habla de que este niño creció, amados hermanos, en un hogar cristiano, creció siendo un niño feliz, creció siendo un niño sano emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Amén. Gracias a Dios. La Navidad, amados hermanos, significa que Dios ha venido para cambiar nuestra vida, para transformar nuestros corazones, para cambiarnos la manera de ver la vida y las cosas.
para sanar nuestra mente, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras intenciones, para sanar nuestras actitudes, amados hermanos, para sanar todo lo que podamos tener mal. Vino para darnos una vida nueva, y por eso Jesús ha nacido. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ninguna de las situaciones por las que pasó, porque era parte de esa familia, ninguna de las situaciones por las que pasó impidió que Jesucristo viviera. Lo quisieron matar, y también de grande lo quisieron matar, pero nada lo impidió. Nada impidió que Él creciera. Nada impidió que Él se convirtiera en un hombre que viviera una vida santa. Amados hermanos, nada impidió que Él predicara la palabra de Dios y que cumpliera con el plan de salvación. Nada. El Señor Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades. Y en ello está nuestras enfermedades mentales, nuestros pensamientos equivocados, nuestros sentimientos mal dirigidos. Por eso, amados hermanos, a pesar de lo que pasó, nunca vamos a ver al Señor Jesucristo como una persona quejándose de lo mal que le hicieron. Él predicó y proclamó el amor de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La vida del Señor Jesucristo, amados hermanos, y la vida de su familia es un testimonio de mucha bendición. Nos enseña que a pesar de los problemas que podamos pasar en la vida, todos los integrantes de la familia podemos vivir en paz, podemos ser felices, podemos vivir una vida santa, podemos vivir sirviendo a Dios con todo el corazón. Eso es lo que nos enseña la vida de Jesús. Todavía no se presenta en Caná de Galilea para iniciar los milagros que Él hizo. Todavía es un niño, pero en su crecimiento, en su fortalecimiento, en su sabiduría que nos presenta la palabra de Dios, nos habla acerca de los milagros que Dios puede hacer en una familia, en una persona, sin importar lo que haya pasado. Bendito sea el nombre del Señor. La vida de Jesús, amados hermanos, y la vida de su familia es un testimonio vivo de que cuando Dios habita en la vida de una persona, no hay nada ni nadie que pueda impedir que la persona crezca en sabiduría y que crezca en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos tenemos el anhelo, amados hermanos. Todos tenemos el deseo. Todos tenemos el sueño. Y le pedimos mucho a Dios que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos sean sanos, que nuestros hijos tengan hogares felices, amados hermanos. Pero el crecimiento, el fortalecimiento, la sabiduría con la que Jesús inició desde que era niño, amados hermanos, se dio como consecuencia de la comunión con Dios que tenían como familia. Los problemas nunca van a faltar y a veces son muy difíciles, pero tenemos un Dios todopoderoso que envió a su Hijo para sanar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, ellos hablaban con Dios, oraban a Dios, estudiaban la palabra de Dios, vivían lo que la palabra de Dios les enseñaba, y todo eso
Y con eso creció el Señor Jesús. Sí, en el corazón de María y en el corazón de José había miedo por lo que estaba pasando, por las personas que querían hacerles daños, pero ellos protegieron su hogar, protegieron su familia, confiando, esperando y buscando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, llegó el tiempo cuando el Señor Jesús creció, porque dice crecía, y se convirtió en un hombre. Dejó de ser un niño, se convirtió en un adulto, pero se convirtió en una persona madura, física, mental, emocional y espiritualmente. Es un hombre que nos da ejemplo de oración. Es un hombre que nos da ejemplo de servicio a Dios. Es un hombre que nos da ejemplo de amor a sus padres, a su familia. ¿Por qué? Con todo lo que le pasó, con todo lo que le hicieron. Porque en su familia aprendió a amar a Dios, a servir a Dios. Eso, amados hermanos, es la Navidad. Cristo Jesús en el corazón de cada persona. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, aludiendo ya a la iglesia, dice: cuando yo era niño, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y seguramente cuando Jesús tenía preguntas y tenía dudas y tal vez se daba cuenta de algo que pasaba por allí, sus papás lo orientaron de tal manera que condujeron adecuadamente su mente juvenil. Pero Pablo dice: cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El Señor, amados hermanos, nos conduce con su Espíritu Santo, nos enseña con su palabra santa, nos da consejo y nos da dirección para que nosotros dejemos de pensar como niños, para que nosotros dejemos de actuar como niños, para que nosotros dejemos de vivir como niños, sino que ahora podamos mostrarle al mundo el crecimiento, la madurez, la fortaleza que hemos adquirido a través de Jesús. Ese es, amados hermanos, nuestro testimonio. Así como Jesús nos comparte su testimonio, así como Jesús nos comparte su vida y nos expresa las situaciones que pasaron como familia, así también nosotros podemos decirle a las personas que nos rodean lo que Jesucristo, con su venida a nuestro corazón, ha hecho con nosotros y por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se imaginan ustedes la historia si José, a pesar de que Dios habló con él, no hubiera perdonado a María y la hubiera abandonado como él pensaba hacer? ¿Qué historia tendríamos ahorita? ¿Cuál sería el camino que Dios escogería? ¿Qué hubiera pasado, amados hermanos, si María se hubiera negado a recibir en su vientre al Hijo de Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando Dios habla con nosotros, cuando nos muestra su camino y nosotros le negamos la entrada? Y nosotros no hacemos caso a lo que Él nos enseña. La historia es diferente, el camino es diferente y las consecuencias son diferentes. Pero gracias a Dios, amados hermanos, por la historia que tenemos, porque en medio de sus crisis muy fuertes, muy severas, José y María actuaron con madurez cristiana. Por eso María le pudo decir a Dios: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme
a tu palabra. Estas son enseñanzas poderosísimas, amados hermanos, para cada uno de nosotros, para cuando tenemos que tomar decisiones, para cuando tenemos problemas en la familia, para cuando tenemos problemas en el matrimonio, para cuando tenemos problemas en el trabajo. Y Dios habla con nosotros, porque Él siempre habla con nosotros, y son palabras muy poderosas para que nosotros podamos decirle al Señor: aquí estoy, Señor, soy tu siervo, soy tu sierva, haz conmigo, Señor, conforme a tu palabra. Amados hermanos, a pesar de todo lo que le pasó a María y a José y a Jesús, Dios siempre los cubrió, Dios siempre los protegió, porque nada ni nadie puede hacer algo contra los hijos de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Por eso, amados hermanos, Dios fortaleció a José, es decir, le dio fuerza, le dio poder. Dios fortaleció a María, Dios fortaleció a Jesús, y también nos puede fortalecer a nosotros. ¿Por qué no le decimos: Señor, así como fortaleciste a José, así como fortaleciste a María? Y la historia que la tenemos escrita nos dice que ellos fueron felices y salieron adelante y condujeron a su hijo de tal manera que él pudo hacer el trabajo por el cual Dios le envió, porque estuvo sujeto a ellos. Así, Señor, ayúdame a mí, ayuda a mi familia. Tú has nacido en nuestro corazón, danos de tu gracia para poder vivir una vida que te honre, una vida que te alabe, una vida que te glorifique, una vida que exprese que tú vives, que tú habitas en nuestro corazón. ¿Le podemos decir eso? ¿Podemos orar juntos? Ahí en su lugar, hable con Dios. Siempre, como les pido, haga su propia oración. Usted hable con Dios, hágale conocer a Dios lo que usted piensa de lo que la palabra de Dios le ha expresado hoy. Señor, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque en todas las cosas tenemos que tomarte en cuenta, Señor, porque sin ti, mi Dios, no hay Navidad de ninguna manera. Tú eres la Navidad. Por eso, Señor, si tú has nacido en nuestro corazón, te necesitamos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida corporativa. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos para no excluirte, porque en cualquier problema que tengamos, en cualquier situación, por difícil que sea, sabemos que tú estás con nosotros, que nunca nos vas a dejar. Así como fortaleciste la vida de José, así como estuviste con él para que él, Señor, dijera: sí, Señor, como tú digas. Y así como fortaleciste a María para que ella pudiera decir: sí, Señor, como tú digas. Señor, cuánto te necesitamos para que nosotros podamos decir: Señor, sí, Señor, como tú digas. Señor, nos has dado un tiempo muy hermoso, y la Navidad es un tiempo muy hermoso. Hay muchas cosas preciosas en este tiempo. Las reuniones familiares son maravillosas, Señor. Qué alegría dan a nuestro corazón el poder recibir a nuestra familia, que tal vez viene de lejos y que tal vez viene solamente en estas ocasiones. Qué alegría para nuestro corazón, Señor, que podamos tener alrededor de nuestra mesa a todos nuestros hijos, a nuestros nietos, nueros, nueras, yernos, a todos aquel que forma parte de la familia. Qué alegría, Señor. Muchas gracias. Que podamos abrazarnos, que podamos saludarnos,
que podamos contarnos las cosas. Es una gran bendición. Pero si tú no estás, Señor, solamente es una reunión familiar. Pero, Señor, queremos, como dice el himno, ven a mi corazón. Queremos decirte eso. En mi corazón hay lugar para ti. Un lugar muy especial. Es un lugar, Señor, en el cual lo hemos apartado para que tú, Señor, seas el que nos gobierne, el que nos dé dirección, el que se dé, que tenga cargo, Señor, todo lo que sucede con nosotros. Porque así como fortaleciste, Señor, la vida de José, de María y de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, así, Señor, así queremos que tú fortalezcas, que tú nos des sabiduría, que nos permita, Señor, crecer espiritualmente. Bendice, mi Dios, la vida de la iglesia, la vida de todos mis hermanos, de todos los que estamos aquí, los que están a través de la transmisión. Señor, gracias por este tiempo que nos permites recordar y celebrar. Posiblemente no sea la fecha, Señor, pero lo que estamos haciendo aquí es darte gracias por el evento, porque tú naciste, Señor, no solamente en aquel humilde pesebre, sino en nuestro corazón también. Muchas gracias. Recibe, por favor, nuestra gratitud y nuestra adoración. Gracias, Señor, por la Navidad. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.